Muy buenas tardes, estudiantes. El día de hoy vamos a observar el tema de tablas de frecuencia. Es un tema relacionado con lo que es la estadística, igual que el tema anterior que habíamos visto sobre probabilidad de un evento. También tiene que ver con estadística y probabilidad. También con contabilidad tiene que ver. Para organizar tablas estadísticas necesitamos los datos discretos. ¿Qué son o qué es un dato discreto? Es la información obtenida de variables, las cuales pueden ser cualitativas o cuantitativas. ¿Qué es una variable cualitativa? Son datos que describen las cualidades, circunstancias o características de un objeto o persona, sin hacer uso de números, por ejemplo, días, planetas, color de cabello, deporte, etc. ¿Qué tienen en común todas estas palabras? Que agrupan un conjunto de cualidades o cosas que se describen con palabras. Por ejemplo, días, lunes, martes, miércoles, jueves, planetas, Mercurio, Venus, Tierra, Marte, color de cabello, castaño, negro, rubio, deporte, fútbol, básquet, tenis. Entonces son variables, son conjuntos que varían pero de palabras. Es decir, cada uno de estas palabras mencionan un conjunto de actividades o un conjunto de cosas. Es una variable cualitativa, la cual se representa mediante cualidades o también responde a la pregunta ¿cuáles? Por otro lado, las variables cuantitativas son aquellas variables estadísticas que otorgan como resultado un valor numérico, como es el peso, la edad, la distancia, la estatura, la talla, etc. Todas esas palabras que vemos aquí agrupan un conjunto en cambio de números. El peso puede ser 2 libras, 3 libras, 5 kilogramos, 10 kilogramos, etc. Edad, 10 años, 12 años, 20 años. Distancia, 1 kilómetro, 2 metros, 10 centímetros, 30 kilómetros, etc. Entonces, eso es una variable cuantitativa, lo que responde también a la pregunta de cuánto. Toda respuesta que se dé en forma de números viene a ser entonces una variable cuantitativa. Para los datos discretos se pueden utilizar tanto variables cualitativas como variables cuantitativas. Vamos a ver algunos ejemplos de datos discretos. Tenemos en variables cualitativas deporte que practican los estudiantes. Aquí tenemos la variable que es deporte y aquí tenemos las respuestas de los estudiantes. Fútbol, básquet, natación, tenis, golf, fútbol, tenis, natación, vóley, tenis, vóley, golf, fútbol. Como ven, algunos deportes se repiten, eso es porque cada uno de estos deportes es una respuesta de un estudiante. Entonces, lógicamente, habrán estudiantes que practiquen el mismo deporte. Este es un ejemplo de variable cualitativa. Si respondemos a los estudiantes, o algún estudiante, o alguna persona, o algún grupo de personas, cuál es su deporte favorito, su respuesta será una cualidad o una cosa. En este caso, la cualidad es un deporte, la actividad física que ellos realizan. Por otro lado, tenemos aquí un ejemplo de variable cuantitativa. Edades de niños atendidos en el hospital este mes. ¿Cuál es la variable? Edades. ¿Cuáles son las respuestas que se obtuvo? 10 años, 12 años, 15 años, 12 años, 9 años, 10 años, 15 años, 17 años, 8 años, etc. Bien, como observan, en este caso las respuestas de la variable son cantidades. Por esa razón se llama cualitativa. ¿Por qué se utilizan cantidades numéricas? Lógicamente, algunos años se repiten porque en el hospital se atiende a niños que tienen edades iguales. Por esta razón, se repiten las cantidades. No importa si se repiten, no afecta en nada. También una variable cualitativa se puede convertir en una variable cuantitativa si se formula la pregunta como una cantidad. Por ejemplo, aquí tenemos una variable cualitativa, días de la semana. Sabemos que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, etcétera, ¿verdad? Pero si preguntamos como una variable cuantitativa, cantidad de días que trabaja a la semana, ahora ya se convirtió en una cantidad. Si te preguntan o nos preguntan, ¿qué cantidad de días trabajas a la semana? Nuestra respuesta será una cantidad. 2 días, 3 días, 5 días, 7 días, etcétera, ¿verdad? Entonces, una variable cualitativa puede convertirse en una variable cuantitativa cuando se pregunta la cantidad de algo. Por ejemplo, ¿qué tal si en lugar de preguntar qué deporte practican los estudiantes, hubiéramos preguntado cuántos deportes practican los estudiantes? Ahí ya se convierte en una variable cuantitativa, porque la respuesta de los estudiantes sería, bueno, practico un deporte, 2 deportes, 3 deportes, otros también dirían un deporte. Entonces, ahí ya se convertiría en una variable cuantitativa. ¿Qué es entonces la tabla de frecuencias? Las tablas de frecuencias son herramientas de estadística donde se colocan los datos en columnas representando
los distintos valores recogidos de la muestra y las frecuencias, es decir, las veces en que ocurre, ¿verdad? Algunos elementos de la tabla de frecuencia. Tenemos los datos estadísticos, son los valores de la muestra recogida en un estudio estadístico. También tenemos la frecuencia absoluta, que se representa con FI, es el número de veces que aparece un determinado valor en un estudio estadístico, el número de veces que se repite un enésimo valor de la variable. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de los datos, que se representa por n. Entonces, la frecuencia absoluta viene a ser cuántas veces se repite cada una de las variables. Frecuencia absoluta acumulada, que se representa con F mayúscula y minúscula, es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Entonces, el primer valor, que es N1, será utilizado en el segundo valor. Será N1 más N2, lo cual será igual a N1 más N2 mayúscula. Igualmente, para obtener el valor de N3, sumaremos N1 más N2 más N3, y así sucesivamente. Ya vamos a explicar cada uno de estos elementos de la tabla mediante un ejemplo. Y por último, frecuencia relativa, que se representa con HI, es el % de cada intervalo de la frecuencia absoluta. En esta tabla podemos observar los elementos completos de una tabla de frecuencia. Tenemos los intervalos, tenemos aquí un ejemplo de variables que son las edades, frecuencia absoluta, FI, frecuencia acumulada, frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. En este caso, la variable aquí son edades. En este primer ejemplo nos dice que de 1 a 10 años hay 7 personas, o 7 niños en este caso, ¿verdad? De 11 a 20 años hay 6 personas, de 21 a 30 años hay 8 personas, de 31 a 40 años 6 personas, de 41 a 50 años 5 personas, etc. La frecuencia acumulada sería igual al primer valor de la frecuencia absoluta más, y el siguiente valor será sumar la casilla siguiente de la frecuencia absoluta más el primer valor. Por ejemplo, quiero hallar el siguiente valor de la frecuencia acumulada. Entonces sería 7 más el segundo valor de la frecuencia acumulada. 7 más 6, 13. Para hallar el siguiente valor, a 13 deberíamos sumarle el siguiente número. 13 más 8, 21. Y así sucesivamente. El siguiente valor de la siguiente casilla hay que sumarle a 21 el siguiente valor de la frecuencia acumulada. 21 más 6 nos da 27. Y ese es el resultado de la frecuencia acumulada, que es en cambio frecuencia relativa. La frecuencia relativa se obtiene dividiendo cada valor de la frecuencia absoluta para el total. Como observan, 7 dividimos para 42, 6 dividimos para 42, 8 también se divide para 42, 6 para 42, 5 para 42, etc. Y los resultados siempre nos saldrán con 0, siempre nos va a salir con 0, ya que los resultados son menores a la unidad. Se utiliza máximo 2 decimales. Al final se realiza una suma y nos debe dar como respuesta 1, o también 0,99, 0,98, 0,97. Si nos da cualquiera de esos tres valores, también es aceptable. Y la frecuencia relativa acumulada es similar a la frecuencia relativa, solo que aquí se divide para el total, 42, los valores de la frecuencia acumulada. Ya vamos a observar más detalladamente cómo se llena una tabla con cada uno de estos elementos. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice: el departamento médico del colegio realiza una campaña de alimentación saludable. Para ello, primero obtiene el peso de un grupo de 15 estudiantes y se obtienen los siguientes datos, tabularlos en una tabla de frecuencias. Estos son los pesos de los 15 estudiantes. Deberían haber 15 pesos. Aquí tenemos 5, 10 y 15, ¿verdad? Entonces son 15 estudiantes que fueron pesados. Por esa razón tenemos 15 pesos, ¿verdad? No importa si algunos se repiten. Vamos a hacer la tabla de frecuencia. Arriba siempre irá el nombre de los datos que se obtuvieron o del estudio que se está haciendo en este caso. En este caso, el estudio es peso de los estudiantes, porque eso es lo que vamos a tabular. Luego, en la primera columna, colocaremos la variable. Recuerden que la variable puede ser cualitativa o cuantitativa. En este caso, la variable es cuantitativa. ¿Cuál es la variable? Peso, ¿verdad? Porque hay varios pesos como respuesta de los datos. Luego lo que hacemos es ordenar
los pesos, en este caso, o los datos, desde desde el menor hasta el mayor, en el caso de los valores cuantitativos. Por ejemplo, de todo este conjunto de números, ¿cuál es el menor? 40, ¿verdad? Entonces colocamos primero el 40. Pero lógicamente algunos dirán que puede haber más de un 40. Y si es verdad, si hay más de un 40, no importa. Luego de 40, ¿cuál sigue? ¿Cuál es el siguiente número menor a 40? 45, ¿verdad? Entonces colocamos 45. Pero 45 se repite 2, 3 veces, no importa. Solamente colocamos una vez la cantidad que nos da del conjunto de datos. Luego de 45 sigue 50, luego de 50, 60 y luego de 60, 70. No hay ninguna cantidad mayor a 70, así que ya están los datos. Solamente hemos ordenado los datos en general. Nos falta ahora la frecuencia absoluta. En la frecuencia absoluta debemos contar cuántas veces se repite cada una de estas variables. Por ejemplo, 40 kilogramos. Vamos a contar cuántos estudiantes obtuvieron un peso de 40 kilogramos. Veamos, tenemos uno, veamos si tenemos otro más. No hay, ¿verdad? Como solamente uno pesó 40 kilogramos, en frecuencia absoluta colocamos 1. Vamos ahora con 45 kilogramos. ¿Cuántos estudiantes habrán pesado 45 kilogramos? Tenemos 1, tenemos 2 y tenemos 3. Por lo tanto, colocamos en frecuencia absoluta 3. 3 estudiantes pesaron 45 kilogramos. Vamos ahora con 50 kilogramos. Tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, tenemos 4 y tenemos 5. Entonces, 5 estudiantes pesaron en total 50 kilogramos. Continuamos con 60 kilogramos. Tenemos 1, 2, ¿cuál más? 3 y 4. 4 estudiantes han pesado 60 kilogramos. Yo voy encerrando para no confundirme. Es mejor subrayarlos o encerrar los datos que vamos obteniendo para no confundirnos. Finalmente tenemos 70 kilogramos. ¿Cuántos estudiantes han pesado 70 kilogramos? Tenemos 1 y tenemos 2. Bien. Por lo tanto, 2 estudiantes han pesado 70 kilogramos. Finalmente hay que sacar el total. Es decir, debemos sumar todos los valores obtenidos en la columna de frecuencia absoluta. Y la respuesta debe ser igual a la cantidad de datos que se ordenaron. Fueron 15 datos porque eran 15 estudiantes. Por lo tanto, al sumar todos los valores de frecuencia absoluta, nos debe dar 15. Sumamos, 1 más 3 es 4, 4 más 5, 9, 9 más 4, 13, y 13 más 2, 15. Está correcto. Hasta aquí ya hemos completado la primera columna. Vamos con la segunda columna, que es frecuencia acumulada. Aquí simplemente debemos ir sumando sucesivamente cada uno de los valores. Colocamos primero el 1 y ahora debemos sumar el siguiente valor de la frecuencia absoluta. Entonces 1 más el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que es 3. 1 más 3 es 4. Este es el segundo valor de frecuencia acumulada. Seguimos. Ahora a este resultado le sumamos el siguiente valor de la frecuencia absoluta. 4 más 5 nos da como resultado 9. Este es el tercer valor de la frecuencia acumulada. Seguimos, ahora 9 le sumo el siguiente valor de la frecuencia absoluta, que es 4. 9 más 4 es 13. Y finalmente a este valor le sumo el siguiente valor de la frecuencia absoluta. 13 más 2 nos da 15. El resultado que nos debe salir aquí debe ser igual al total que obtuvimos. Si ven, esta casilla queda vacía. Entonces, esta casilla al final nos debe dar igual a la suma de los valores de la frecuencia absoluta. Si nos sale igual, significa que está correcto el procedimiento desde la frecuencia acumulada. Y hasta aquí ya hemos completado la columna de la frecuencia acumulada. Las operaciones con rojo yo simplemente las coloqué para que observen cómo salían estas cantidades. Lo que importa es lo que está de color negro. Vamos ahora con la frecuencia relativa. La columna de la frecuencia relativa, ¿cómo se la calcula? Debemos dividir cada uno de los valores de la frecuencia absoluta para el total. O sea, 1 dividido para 15, 3 dividido para 15, 5 para 15, etc. Vamos con el primer valor. 1 debemos dividir para 15, ¿verdad? Nos va a salir con decimales. Vamos a utilizar máximo 5, vamos a utilizar máximo 2 decimales. Si dividimos 1 para 15, nos da como resultado 0,06666, ¿verdad?
pero se coloca 0,7. ¿Por qué razón coloco 0,7? Pueden hacer esto con la calculadora. Si dividen 1 para 15, les va a dar como resultado 0,0666666, varios números 6, ¿verdad? Pero como solamente vamos a utilizar dos dígitos decimales, o sea, estos dos, entonces este segundo dígito debemos redondearlo. ¿Qué significa redondear? Significa que debemos adelantarlo a su siguiente número. ¿Qué sigue de 6? Sigue 7. Pero para poder adelantarlo, el número que le sigue, o sea, el tercer número, debe ser 5 o mayor a 5. En este caso aquí tenemos el 6. El 6 es mayor a 5. Por lo tanto, sí podemos adelantar el segundo número decimal. De 6 sigue 7. Bajamos aquí el 0,0. Bien, por esa razón nos queda 0,7. ¿Qué pasa si el número es menor? Digamos que nos queda 0,0, nos queda 6, luego el 2, luego el 4, es un ejemplo, ¿verdad? ¿Qué pasa si nos queda de esta manera? En esta situación, igualmente tomamos dos cifras, pero la segunda cifra podemos redondearla. Para eso debemos fijarnos en la tercera cifra, debe ser mayor o igual a 5. En este caso, 2 es menor a 5, por lo tanto no hay cómo redondear. Eliminamos estas cifras y simplemente nos quedaría 0,06. Bien, entonces para poder redondear, obligatoriamente la tercera cifra decimal debe ser 5 o mayor a 5. Bien, continuamos con la explicación. Vamos ahora con los siguientes valores. Debemos repetir el proceso, pero esta vez con el 3. Recuerden que estamos utilizando los valores de la frecuencia absoluta dividiendo para el total. Dividimos ahora 13 para 15. Nos da como resultado 0,2. Colocamos entonces el resultado en la casilla y continuamos ahora con 5 dividido para 15. De esta forma. Realizamos la división y nos queda 0,33333. Aquí se evidencia lo que explicaba hace rato. Aquí al dividir 5 para 15 les va a salir 0,3333333, varios números 3, ¿verdad? Pero solamente vamos a usar dos cifras decimales, las dos primeras. La segunda cifra puedo redondearla si es que la tercera cifra es mayor a 5 o menor a 5. Es mayor a 5, que digo. Si la tercera cifra es mayor a 5 o igual a 5, puedo redondear. La tercera cifra es 3, por lo tanto no puedo redondear. Lo que hago entonces es tomar las dos cifras y todas las demás cifras que estén detrás las debo eliminar. Por esa razón me queda 0,33. Continúo ahora con 4 dividido para 15. Dividimos, nos queda 0,26666, pero la tercera cifra, como es 6, sí puedo redondear la segunda cifra, que sigue de 6, 7. Por esa razón coloqué 7 y eliminé los demás números. Es importante redondear para el final. Finalmente tenemos 2 para 15, dividimos, 2 dividido para 15, nos queda 0,13333, así que simplemente nos queda 0,3. ¿Qué hacemos ahora? Vamos a sumar todas estas cantidades que obtuvimos. Para sumar números decimales, estos son decimales porque tienen la coma. Para sumar decimales siempre ordenamos que la coma siga el mismo camino. Fíjense, la coma está verticalmente y siempre sigue el mismo camino. No importa que aquí falten cifras, eso no importa. Lo que importa es que la coma siga el mismo camino. Realizamos la suma. 7 más 3, 10. 10 más 7, 17. 17 más 3 es 20, ¿verdad? Llevando 2. Seguimos con la suma. 2 más 0 es 2. 2 más 2 es 4. 4 más 3, 7. 7 más 2, 9. 9 más 1, 10, ¿verdad? Llevando 1. Aquí ya podemos bajar la coma. Sumamos 1 más 0, 0. 1 más 0, 0. 1 más 0, 0. 1 más 0, 0. Total nos queda 1. 1,00. Si nos queda 1,00, lo que hacemos es eliminar la coma y eliminar los ceros. Y nos queda como respuesta únicamente 1. ¿Bien? Y en este caso he colocado 1,0 para que observen cuánto nos queda. Si es que en lugar de 1
nos queda otro valor, digamos que nos queda 0,99 o nos queda 0,98 o también nos queda 0,97, si nos queda cualquiera de estos tres valores, también es válido, también es correcto, ¿bien? No importa si no nos queda exactamente uno. Si nos queda 0,99, 0,98 o 0,97, también es válido. Ya terminamos la columna de frecuencia relativa. Finalmente, vamos con la columna de frecuencia relativa acumulada. Para esto vamos a utilizar esta columna, la de frecuencias acumuladas. Y repetimos el proceso de la columna anterior. Vamos a pasar el número 1 y dividimos para el total, que es 15. Bueno, aquí ya sabemos que nos sale 0,07, entonces pasamos al mismo valor. Seguimos ahora con 4, vamos a dividir para el total, que es 15. 4 dividido para 15 nos queda 0,27. Seguimos con el siguiente valor, 9 dividido para 15. El resultado nos da 0,6. Luego 13 dividimos para 15. El resultado nos da 0,87. Y finalmente 15 dividido para 15, el resultado nos da 1. Este último resultado, esta casilla queda vacía, igual que en la misma columna que estamos utilizando. Estamos utilizando estos valores con esta casilla vacía, así que en las respuestas también nos quedará una casilla vacía. Pero este resultado final que nos quedó debe ser igual a la suma de las frecuencias relativas. ¿Sí ven? Si aquí me sale 1, entonces aquí al dividir también me sale 1. Si aquí me sale 0,98, aquí también 0,98. Si aquí me sale 0,99, acá lo mismo 0,99, etc. De esta forma se completa una tabla de frecuencias con un conjunto de datos obtenidos en base a un ejemplo. En este caso eran 15 estudiantes a los cuales se les tomó sus diferentes pesos. Así es como se llenan los datos de una frecuencia, de una tabla de frecuencias. En su ficha pedagógica tendrán que resolver la parte de resolución de un problema. Tienen un problema práctico donde deben completar una tabla de frecuencias. Nos dice, luego de los primeros 3 meses de pandemia de COVID-19 se registran varios casos de personas totalmente recuperadas. Realizar el registro en una tabla de frecuencias de las edades de las personas recuperadas. Aquí tenemos entonces el total de las personas recuperadas, las cuales debemos tabular en esa tabla de frecuencias. Lógicamente debemos colocar las edades en orden descendente, desde la inferior o la menor de todas. En este caso, primero iría 16, ¿verdad? Luego de 16 iría 35, luego 40, etc. Y en frecuencia absoluta debemos colocar las veces que se repite cada una de esas edades y luego ir completando la tabla tal como lo realizamos en la explicación del video.